Bueno, bienvenidos a Argentina Productiva, a un nuevo programa. Hoy en el living de Argentina Productiva, en un formato distinto. El estudio se está transformando. El espacio este que es tan bonito va a tener otras expresiones, otro look and feel. Este programa de Argentina Productiva tiene a una persona que conozco hace muchos años, un empresario, un banquero. Es un banquero holandés que ya es argentino, que nos disfruta y nos padece al mismo tiempo. Tiene una visión bastante particular de nuestra Argentina productiva, una visión, yo le digo, vista de pájaro, ¿no? Nunca dejó de vernos a la distancia. Eso le da una perspectiva distinta a los que estamos viviendo dentro de nuestra sopa, ¿no? De nuestra sopa de Argentina productiva. Se llama Marnix van Iterson y este programa de Argentina Productiva es a través de su visión. Vamos a un corte y nos encontramos con nuestro invitado. Bueno, muchas gracias Marnix por acompañarme. Ya has estado en Argentina Productiva hace muchos años y he visto la evolución, que siempre de tu lado es mucho más agradable que desde el mío, que es un poco más escéptica, ¿no? Tengo esa visión. Tenés la capacidad, como muchas personas que nos miran de afuera, de detectar estos aspectos positivos que tiene la argentinidad y esta Argentina tan compleja, ¿no? Vos has hecho siempre mención a la importancia de la capacidad que tuvo Argentina de instalar nuestros productos agroindustriales, agrícolas, ganaderos en el mundo, esa inteligencia que ha permitido a Argentina, a pesar de Argentina, a ser exitosos. Sería interesante que primero nos cuentes un poquito tu perfil, que yo ya lo conozco, pero la audiencia quizás no, y después entramos en los problemas estos de Argentina productiva. Gracias, Chino, por invitarme. ¿Quién soy yo? Parte Colombia, parte Holanda, parte Alemania y la parte elegida fue Argentina. Argentina es un país interesante, complicado, como ya dijiste, pero a mí me gusta hacer énfasis en que hay dos Argentinas. Sí, me habías comentado, la Argentina de la productividad, la Argentina de la excelencia, la Argentina que a pesar de todo ha conseguido colocarse en el mundo, y la otra Argentina que es quizás el lastre, ¿no? Pero también, si lo mirás desde el punto de vista de la capacidad creativa de Argentina, esta Argentina complicada es quizá la que le dio la energía a la otra Argentina, ¿no? Para ser tan exitosa. Ojalá. Si lo tomamos en el contexto mundial, cuando nosotros nacimos éramos 2.5 mil millones de habitantes en el mundo. O sea que toda la humanidad se demoró para llegar al año 50, 60 con 2.500 millones de personas. Ya somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. O sea que solamente en nuestra vida de 50, 60 años se triplicó la población del mundo. Y no solamente se triplicó la población del mundo, sino la clase media decidió crecer. La gente ya no quería ser pobre, principalmente después de la caída del muro de Berlín, en el este de Europa, en África, en América, pero principalmente en Asia, se creció la clase media. No quieren comer solamente un plato de arroz o de porotos, sino también quieren un pedacito de pollo o de chancho. Y Argentina supo aprovechar eso, ver eso y aprovechar eso. Argentina, y casi nunca se presenta así, es el segundo productor de alimentos neto del mundo, después del Brasil. Junto con el Brasil, el Mercosur es el productor de alimentos del mundo. Ahora, esto que bien mencionás, esta capacidad que tuvo el empresariado argentino, los talentos individuales argentinos, en esto que siempre digo, ¿no? Este país Totalmente. De individuos, ¿no? Que no sabe, o que no puede, o que no quiere, o que no lo dejan trabajar en equipo. Estos talentos se han podido conjugar en el sector agroindustrial o agrícola, y hemos sido capaces de transformarnos en los grandes proveedores de proteína vegetal al mundo,
y que el mundo sabe transformar en lo que vos bien mencionabas, en la proteína animal, ¿no? Que es lo que consume China, por ejemplo, a través de sus cerdos y de sus pollos. Contémosle a la gente cuánta proteína vegetal se necesita para llegar a una vaca, para llegar a un cerdo, para llegar a un pollo o a un pescado, a un pez. Bien lo dices, es una transformación de proteína vegetal a animal. Para producir carne de res se necesita 7 veces proteína vegetal. O sea, una vaca necesita consumir 7 veces su peso en proteína vegetal, soja o maíz. Correcto, y un chancho entre 3 y 4, un pollo 2 o 3, y el sector que menos se conoce en la piscicultura es 1 a 1. 1 a 1. Sería el más eficiente. Me corrijo en la vaca. O sea, el vacuno come proteína vegetal pastura, digamos, ¿no? Bueno, puede comer alimento balanceado, pero se alimenta a pastura. Es pastura, pero en el feedlot y en los establos se les da alimento balanceado. Claro. Y la proteína vegetal es alimento balanceado en los establos. ¿Qué porcentaje hoy de nuestra ganadería es de feedlot y cuánta ganadería es de exportación? Ya más del 60-70% de la carne que comemos en Buenos Aires viene de feedlot. O sea que también es soja. También es soja. También es soja. Y para volver sobre lo que decías antes, Argentina se ha convertido en el principal productor de aceite de soja y de harina de soja. Y la harina de soja es la principal fuente de proteínas vegetales para que los animales en el mundo coman. ¿Qué porcentaje de la proteína de soja producimos nosotros? Es para no creerlo, pero es casi el 50% del mundo. Sé que Argentina es exportadora, tiene el 50% del mercado mundial de la harina de soja y del aceite de soja. Entonces, si Argentina produce el 50% de esta proteína, maneja el mercado. Manejaría el mercado si no hubiese también producción local. O sea que hay los cuales que importan los porotos de soja, principalmente China, y producen sus propias proteínas. O sea que tiene ahí el contrabalanceo. No, a lo que voy es que si nosotros por alguna circunstancia decidiéramos reorientar nuestros esfuerzos hacia otra industria, que después vamos a conversar por qué no se desarrolló, al mundo le sería muy difícil reemplazar nuestra proteína vegetal. Si los productores argentinos mañana se les ocurre dejar de producir por un año, porque los tomaron mucho del pelo, o porque se pusieron bravos, o porque el clima no acompañó, el mundo va a sufrir y va a tener hambre. No hay posibilidad de reemplazar esta proteína. No hay posibilidad. La proteína vegetal, tuvo el presidente de la Sociedad Rural acá, no les gusta nada lo que yo digo, pero yo creo que es casi minería, porque es genética, ¿sí? Con sol, con minerales y agua. Y de ahí sale una planta. Lo que exporta Argentina es agua. Agua, pero con mucha eficiencia. Con tanta eficiencia que eres más eficiente que otros países. Hago hincapié a la minería, porque el sol está. El agua, gracias a Dios, la tenemos, ¿sí? La genética la conseguimos. Lo único que no se reemplaza si no somos eficientes en la producción es el mineral que extraemos. Sí. Si no rotamos, si no suplementamos, si no agregamos. Argentina fue beneficiada cuando Dios creó el mundo. El país es plano, por lo tanto eficiente. Claro. Tiene un potente río que se llama el río Paraná, en el cual entran 2.500 barcos anualmente para cargar la cosecha argentina. Es muy eficiente ir de la tranquera hasta los puertos en general privados a lo largo del río. A pesar de nuestra falta de infraestructura. A pesar de la falta de infraestructura, eso vale más en el tema de los trenes, que ahí falta mucho para traer más producción, más eficiente del norte y del oeste. Para poner la situación, a Brasil le cuesta mucha más plata poner un grano en un barco que Argentina. Hace muchos años escuché la relación que costaba $80, esto fue hace mucho tiempo, llevar una tonelada del campo al puerto en el Brasil, mientras en Argentina costaba $8. A ver si o sea que sí, Argentina es mucho más eficiente, lo cual ha permitido
cobrarle una retención a la exportación Claro, a los productores que en otros países no existe. claro. Al contrario, con frecuencia reciben subsidios. O sea que en definitiva esa ventaja competitiva que tenemos permite al país usufructuar esta retención. La pampa es de los sectores más fértiles del mundo, al lado de Utah y la Ucrania. La pampa es muy fértil, tiene 2 cosechas anuales, muy buen clima. De 10 cosechas, 9 son buenas. Comparando con Holanda, de 5 cosechas, 3 cosechas son complicadas en Holanda. Claro. Entonces, y eso dividido por 39 millones de hectáreas, mientras que en Holanda no logramos producir ni 2 millones de hectáreas. Holanda también es una potencia agropecuaria. Hay que entender el potencial argentino. Esta conjunción, a ver si me equivoco, me corregís, de recursos humanos, ¿Correcto? empresariales e individuales idóneos que pudieron incorporar esta tecnología, aprovecharon la situación mundial de la que hablas y conseguimos este milagro, entre comillas, argentino, que es lo que permitió hasta ahora llegar por lo menos decorosamente o dentro de todo lo mal que hacemos, pudimos llegar a donde estamos gracias a esto, ¿no? Y al tener este sector tan abocado hacia la exportación, ha sido elegido por la banca internacional para ser financiado. En ningún momento, ni siquiera en los momentos difíciles de Argentina, no obtenía financiamiento el sector. Claro, para aclarar la historia, si un organismo internacional, una empresa, una institución, un banco, tenía que apostar a un mercado, a pesar de todas las circunstancias, apostó al mercado argentino porque vos le estás dando recursos a un sector que te garantiza con la entrega de la producción en el retorno de la inversión. Eso nunca se afectó. Eso nunca se afectó. Se necesita mucho capital de trabajo porque hay 2 financiamientos: el financiamiento mediano y largo plazo, ese es el que tiene retorno a la inversión, pero también se requiere mucho capital de trabajo. Si la producción argentina de granos, cuando yo llegué al país en el 92, no llegaba a los 32 millones de toneladas en su totalidad, y el año pasado se cosecharon más de 140 millones de toneladas, hay que ver cuántas veces más de los 33 millones de toneladas es. Eso requiere un capital de trabajo continuo muy importante, y eso siempre ha obtenido financiamiento, sea local, sea de afuera, sea de bancos, sea de multilaterales, continuamente. El propio capital también de los productores. Y el capital de los productores. Está claro. Vamos a hacer un corte, pero antes una inquietud que me surge a mí, seguramente le surge a la gente que nos está viendo. ¿Por qué esta fórmula exitosa, este mecanismo, este círculo virtuoso que a pesar de todas estas circunstancias consiguió llevar adelante este milagro, de alguna forma, argentino, por qué no se trasladó a otras industrias que tienen tanta o más potencialidad que la industria agrícola o sucedánea, ¿no? Porque no es solamente lo agrícola, es el que vende chatas, o sea, es un círculo que excede a la tierra, que ha conseguido este milagro, que se instalen compañías a fabricar camionetas, que haya empresas de servicios que estén alrededor, ferias. La cadena es muy grande, se importan fertilizantes, se distribuyen por el país, se necesita diésel, se necesita energía, claro, se distribuye a los campos. Algunas empresas de fertilizantes se instalaron en Argentina, producen en Argentina, también exportan. Se produce acá, se espera la cosecha, se financia al productor, sean los exportadores, sean bancos, sea el productor mismo, entregan la cosecha muy eficientemente a los grandes exportadores a lo largo del río o los puertos al sur de la provincia de Buenos Aires, que sí tienen el calado correcto o necesario para exportar aún más eficientemente. Entonces es todo un circuito muy bien aceitado, muy eficiente. Este esquema que vos bien planteás se podría haber clonado de alguna manera, repetido en otras industrias que tienen tanta o más potencialidad. Vamos a un cortecito y tratamos de entender qué pasó. Okay.
Bueno, volvemos a Argentina Productiva con este dilema de por qué este círculo virtuoso, eficiente, a pesar de la política argentina, de muchos argentinos, de nuestros ánimos, etcétera, a pesar de todo, este círculo funciona y sigue funcionando. ¿Por qué este milagro no se replicó en otras industrias? ¿Por qué otros clústeres Marnix no consiguieron este formato exitoso? Bueno, la agroindustria o el agro y la industria relacionada al agro, ambos tienen una eficiencia natural, como ya decíamos, el país plano, muy fértil, tierra sin piedras, sin forestación, la logística a través del río muy eficiente, que en otros sectores, si sería minería, si sería energía, no se dan por tanta excelencia. Y vale la pena recordar que más del 90% de la soja es exportada. Entonces, para obtener financiamiento de afuera, tiene una seguridad para el que está financiando, claro, que está financiando un flujo de exportación. Claro. Al tener el flujo de exportación, reduce lo que llaman los bancos el riesgo país. Entonces, sí, ingresan fondos a Argentina, se usan en Argentina, pero se repagan en el exterior. Esto no sucede con la minería. Hacer eso en la minería son proyectos a largo plazo, requieren planeación a largo plazo, inversión a largo plazo y que no cambien las reglas de juego. Las reglas de juego hasta los comienzos de los años 90 eran imposibles para la minería argentina y después se fueron formando reglas de juego que han cambiado con frecuencia. Entonces la minería tiene la dificultad, además tiene el tema medioambiental, que también es un desafío. De alguna manera la agricultura también tiene algunas discusiones medioambientales, pero desde el punto de vista del clúster de minería, me gustaría entender si la problemática es más o menos parecida. La inversión, no estamos contando lo que tardó la soja, porque el fenómeno de la siembra directa, primero de una empresa puntual y después del mundo entero, porque hoy glifosato fabrica cualquiera, muchos, digamos, a China, muchos fabrican glifosato. Este concepto de genético y de tecnología que permite esta explotación extensiva tan eficiente, se puede desarrollar también en la minería. Esto lleva tiempo, pero también llevó mucho tiempo. Hace no muchos años la soja era una fantasía. Sí, pero en minería estamos hablando de pocas empresas grandes que deberían estar activas, y aquí tienes una producción agropecuaria que tiene ya 150, 180 años, capitales bien manejados, personas, como ya bien dijiste, muy actualizadas, muy profesionales, y la agroindustria que se fue formando junto con el campo. Vamos a otro sector, el de la energía. Nosotros somos grandes beneficiados por la naturaleza de yacimientos de petróleo, de gas, no solamente en nuestro territorio, sino también en nuestra plataforma, ¿no? Ahí existía la posibilidad de desarrollar una industria exportadora, como alguna vez lo fuimos, parecida a lo que puede hacer el fenómeno agrícola. ¿Por qué no se dio? El sector energía está dirigido principalmente al mercado local, y lo que resta se puede exportar. Argentina está ubicado muy lejos del mundo, y si se trata de gas es más difícil de transportar, no digo imposible, porque se puede llevar a Chile, se puede regasificar y se puede exportar, pero es un sector más dirigido al mercado local. Y si hay políticas que llevan el precio a un precio social, inversiones son paradas, como lo hemos visto en los últimos 15 años, y hay que volver a retomar nuevas inversiones para volver a producir suficiente y reemplazar las importaciones que eran necesarias. Argentina, no olvidemos, pasó a ser un exportador neto de energía a ser un importador neto de energía mucho tiempo, por influencia de políticas, y luego cambio de políticas, otra vez
atrajeron nuevas inversiones, además de que apareció la famosa vaca muerta, que tan muerta no es, atrae muchas inversiones locales de empresarios argentinos, igual que de empresarios del extranjero. Nosotros acá en el programa tratamos varias veces, el último programa tuvimos un experto en energía, lo de vaca muerta es todo un capítulo, ¿no? Es un capítulo además propio que no es tan simple de entender y no es el formato mundial que enriqueció al mundo el de nuestros yacimientos, no tiene esa génesis, digamos, y requiere de mucha mayor tecnología, de oportunidades y de un piso de un costo que a veces se da y a veces no. En lo que cuesta el barril de petróleo define cuándo es rentable y cuándo no hacer offshore o hacer explotación como la de vaca muerta, que no es convencional. Volviendo de nuevo a la producción agrícola, tenemos algunos ejemplos como el limón o de economías regionales. Conversábamos antes del programa sobre tu experiencia en Salta de una compañía que hace tabaco orgánico. En fin, hay otras oportunidades. De limones somos los principales exportadores de limones del planeta. O sea, se pudo clonar. Yo creo que la industria del limón es un excelente ejemplo, en donde Argentina es número 1 productor de aceite de limón. Si la pregunta es ¿qué es el aceite de limón? Es el producto básico para producir Coca-Cola y Pepsi-Cola. Cuando cayó el muro de Berlín, Coca-Cola y Pepsi-Cola entendieron muy bien que les iba a faltar aceite de limón y fueron a mirar en el mundo en dónde lo podemos conseguir. Firmaron 5 contratos en el mundo, 1 en México, 1 en Sudáfrica y 3 en Argentina. Tengo entendido que el de México dejó de funcionar, el de Sudáfrica más o menos o al revés, y los de Argentina han sido ampliado y incrementado. Argentina en Tucumán tiene un microclima ideal para los limones, con contratos a largo plazo de exportación de este aceite de limón. Se requiere 1 tonelada de limones para producir 5 kilos litros de aceite de limón. Claro. Entonces se requiere mucha cantidad de limones y una industria muy eficiente, y es un producto clave, y Argentina claramente otra oportunidad estratégica. Una oportunidad estratégica muy bien utilizada, se cumple con todas las reglas medioambientales, de lo que hablábamos recientemente, y es una niña bonita del país, buen ejemplo. Vamos de nuevo al esquema de tantas toneladas de proteína vegetal, tantas toneladas de proteína animal, que es lo que el mundo eligió consumir, ¿no? Vamos a ver si en el futuro se empieza a desarrollar tecnología para producir masivamente carne sintética. Hoy es una historia, esperemos que eso no evolucione más rápido que nuestra capacidad de poder transformar esta energía que le ponemos a la producción de proteína vegetal y transformarla en proteína animal, ¿no? Ya el mundo está mirando la creación de proteína creada artificialmente animal, ¿no? Pero este proceso, ¿no? Hablamos de una vaca de 7 veces lo vegetal. Tenemos el chancho 4, el pollo 3 y el pescado 1. Nosotros tenemos una capacidad potencial ictícola monstruosa. ¿Por qué no pusimos foco ahí? Donde aparentemente es tan eficiente, ¿no? Bueno, es más fácil transportar 1 tonelada de harina de soja que pescado que se crió, necesita una cadena de frío, necesita mucha tecnología, pero ya vendrá. O sea que el mundo no tiene tanto agua, ni agua dulce, ni agua salada como Argentina, y va a ser con seguridad. Ya el sector de la pesca en Argentina es bastante más relevante que el de la carne. Desde hace muchos años Argentina exporta más pescado y más en dólares y en toneladas que carne. En el caso del pescado, estamos hablando de pescado de captura. De captura, ¿no? totalmente. Yo estaba pensando en el pescado, de ese pescado de 1 a 1, ¿no? Pescado de alimento balanceado. Este pescado, yo viví en Chile algunos años y viví la gran explosión
o disfruté la explosión del salmón y disfruté la crisis del salmón también, cuando tuvieron una peste y la industria padeció, decenas de miles de personas. Por eso usan muchos antibióticos también para la... claro, y además se trata uno por uno, son jaulas, ¿no? Sí. Sobre una geografía bastante particular, no hay, es un mar calmo, las jaulas están enterradas y comen alimento balanceado, ¿no? Estos peces son muy parecidos al ganado, que vos lo que hablabas de uno a uno, ¿no? Sí. Esta capacidad que tenemos nosotros en nuestras costas marinas y además en nuestra costa, en nuestros ríos, de producir, ¿no? Yo tuve hace algunos años el interés de desarrollar la producción de una especie que se llama panga, Pangasius, en el norte argentino, un producto que es de captura en el delta de Mekong, en Vietnam, que acá podría ser un producto de cría, o de captura también en el Bermejo, en el norte, ¿no? Imposible, fue una cosa como imposible de empezar a conversar, ¿no? Escuché de una persona en Misiones que también estuvo trayendo peces de Israel para tener crías, pero tampoco le fue bien. A los que les va muy bien en el Río Negro, en Uruguay, son los productores de caviar, con el esturión. El esturión del sur de Rusia aparentemente crece y vive muy bien en unas pesquerías, pero yo no soy experto en pesca, o sea que no es un tema que conozca bien, pero el caviar uruguayo tiene un precio muy bueno internacionalmente. Igual en esa parte se hace búfala, muy interesante, ¿no? Se hace también cría de búfala, creo que hay un productor, ¿no? De mozzarella. Sí, menos en Uruguay, más entre ríos y Corrientes. Sí, es toda una región. Pero hacen carne de búfalo. Carne de búfalo. La cadena para hacer la mozzarella de búfala también tiene su ciencia. Sí. Vamos a hablar en el próximo bloque de turismo. Te invito a conversar sobre esta oportunidad que Argentina tiene en puerta, que podría explotar, y si no lo hacemos, nuestros vecinos, ¿no?, lo van a hacer. Ya escuchábamos al presidente de Uruguay, asume el 1 de marzo, aparentemente nuestro presidente no va a ir, el presidente de Brasil tampoco. Qué difícil, ¿no? Se hace esto. Vamos a un cortecito y vamos al turismo y a hablar un poquito de Uruguay también, ¿no? Con gusto. Bueno, en este bloque vamos a atacar este tema recurrente de Argentina Productiva, que es la oportunidad que tenemos en lo que tiene que ver con turismo. El turismo, como bien se dice, es una industria sin chimeneas, es una industria que nos permite importar dólares, divisas, estos interesados en conocer nuestra cultura, no solamente se llevan esta experiencia que es conocer esta vasta Argentina y tan bonita, sino que también se llevan esa cultura que adquieren y que después en sus mercados la pueden reclamar a las cadenas de distribución y consumir esos productos que incorporaron en ese viaje, que aprendieron a conocer y a querer, y después lo quieren recibir en su país. Eso tracciona a las economías regionales, a los productos locales, esa experiencia llevada al comercio. Seguramente que compartís conmigo, Marnix, que el turismo es una gran oportunidad en Argentina y absolutamente desaprovechado, ¿no? Argentina es un país rico en recursos humanos, en el agro, en la minería, en energía, en el mar, como ya habíamos dicho, y el otro sector, el que es muy rico o debería ser más rico, es el turismo. Es un país que tiene 36 parques nacionales. Hay poca gente que esté consciente de los 36 parques nacionales. Es uno de los primeros países del mundo en el que creó parques nacionales. Y los parques nacionales, aunque se haya vivido alguna crisis más fuerte, menos fuerte en el país, siempre continuaron y se cuidan y se mantienen. Entonces, habla también de la cultura argentina que atrae gente, pero también la naturaleza. Argentina es un país grande con muchos paisajes muy especiales. Todos los años aprovecho con amigos a conocer Argentina montando a caballo.
He cruzado los Andes a caballo, con los perros huskies, en bicicleta, en bus, en auto, en avión, pero son viajes cada uno inolvidables. Y sí, se puede atraer el turismo primero, el propio, y luego el extranjero. En el caso del turismo propio, bueno, es una discusión que nosotros tenemos con el estimular al turismo interno. Es muy interesante, pero es pescar en la pecera, ¿no? Llevar personas en un país como el nuestro, que tiene 30, 35, 40% por debajo del índice de pobreza, generar dinero de alguna manera para darle a esa gente, para que recorra el país y lo distribuya, y es como la misma sopa, ¿no? Es pescar dentro de la propia pecera, excepto para el turismo, que el argentino también llena aviones y se va de vacaciones a otros lados. Eso es peor. Hay muchos que se van de safari a África, pero no conocen los esteros de Iberá. Muy buen punto, y entiendo me parece eso. un buen ejemplo. Esteros de Iberá es un lugar precioso, muy lindo para visitar, se ve mucha fauna, mucha flora, muy única, a solo 800 kilómetros de Buenos Aires. Podríamos estimular ese porcentaje de éxodo de recursos económicos, que en vez de volcarse en el exterior, se vuelque en Argentina. En Argentina. Pero el estímulo para tentar a nuestros vecinos y a los países del mundo a que conozcan nuestra tierra parece una tarea que no es tan difícil, teniendo todas esas riquezas naturales y además riquezas culturales, que esta experiencia es buscada en el mundo. Cuando las personas salen a recorrer, ya no tienen en la cabeza un lugar. Argentina históricamente ha sido un país muy caro, actualmente no lo es para el turista que viene de afuera, pero en los años 90 era imposible visitar Argentina. Asia aprovechó ese tiempo, claro, para desarrollar un turismo recurrente. Lo que falta en Argentina es el turismo recurrente. El que visitó Argentina una vez, estuvo acá y con frecuencia ya no vuelve porque va a conocer otro lado del mundo. Se irá a Perú, se irá a Tailandia, se irá a Australia. El turismo recurrente, eso creo que es el desafío principal. Cuando alguien vino, porque el viaje es largo, es costoso, si alguien vino, que vuelva. Hace algunos programas en Argentina Productiva lo tuvimos al presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Y una de las cosas que comentábamos en el programa y que surge como una asignatura pendiente es esta acción que tenemos que hacer para que estas personas elijan ya no en sí Argentina, sino que elijan América, porque un turista chino o un turista asiático en general elige el destino América del Sur, no piensa en Argentina, piensa voy a América del Sur, ¿qué hay? Bueno, ahí está Brasil, está Argentina, está Chile. Estoy de acuerdo contigo, pero Argentina es tan grande como un continente. Sí. Entonces, atraer a alguien a que vaya a ver Perú, Colombia y Argentina es difícil si en Argentina mismo requiere mucho tiempo para ir desde Patagonia a Jujuy o a ver las cataratas o tomarse un vinito en Mendoza. Europa, a pesar que las distancias son menores, lo ha conseguido vender de esa manera. Y cuando la gente va a Europa Sí. en general. Eso no significa que solamente esté en España. Pero las distancias son más pequeñas. Las distancias son pequeñas. El costo es más bajo. Pero sí. el esfuerzo de convocar, si vamos de la mano con Perú, con Bolivia, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina, tenemos una capacidad. Ahora tenemos la feria, por ejemplo, mediados de año, tenemos la feria internacional en Dubái. Bueno, qué oportunidad de poder seducir a este mercado tan económicamente beneficiado para que vengan y conozcan América, América Latina, Iberoamérica, para incluirlo a Brasil, y qué linda la posibilidad de mostrar lo que siempre vamos acá, de esta Iberoamérica que tiene, por ejemplo, esta cultura parecida, este idioma en general, porque Brasil somos casi, a los brasileños no les gusta hablar español en general, pero somos muy parecidos, justamente porque son parecidos, ¿no? Tenemos esta cultura parecida, esta religión parecida, estas costumbres que son comunes, y uno viene a tener una experiencia en América del Sur
es una gran asignatura pendiente que nuestro país tendría que encarar. Se necesita mucho marketing y Argentina tiene productos reconocidos en el mundo. Empecemos con el tango, la carne, el vino, son por supuesto palabras que todo el mundo usa, pero son reconocidos y la gente viene en busca de el tango, el vino, la carne, el cielo azul, el sol, la naturaleza. Patagonia en sí es una marca maravillosa, se podría traer mucho más gente. Hablamos acá, yo viví 3 años en Chile, ¿no? Y hablábamos acá también con Aldo Elías de la Cámara de Turismo, de que Chile vende Patagonia. No vende Patagonia chilena, vende Patagonia. Y nosotros tenemos un territorio y una riqueza. Más Patagonia, más sí. Patagonia, ¿no? Sí. Entonces, qué más lógico ballenas, sería ir juntos más orcas, sí. a vender Patagonia, que ellos ya lo hacen con mucho éxito, y vender Patagonia. Estoy de acuerdo juntos. que sí, Chile y Argentina pueden vender juntos. Muchos que viajan, y principalmente la Patagonia, cruzan la frontera varias veces. Van a Torres del Paine, Claro. van a ver las ballenas cerca de Madrid. Tal cual. Pensar en estos proyectos y en estos productos empieza también a uno a profundizar y ve como también clústeres o grupos, ¿no? El mundo está interesado en el turismo de la naturaleza. El mundo está interesado en el turismo de la cultura, de la religión. Sí. El mundo está interesado también en el turismo de la aventura, ¿no? En el turismo de la gastronomía, en el turismo de la bebida. Y no hay turismo que Argentina no pueda ofrecer. Y tenemos, todos los que mencionaste, Argentina los puede ofrecer por excelencia. Sí. Tal cual. El único que quizá no tenemos en función de nuestros vecinos y de algunas ofertas es el turismo de tropical de playa. Sería pero una persona que va a la playa, a Brasil, va a Río de Janeiro, es razonable que venga a disfrutar a Argentina. Un viaje que se podría hacer Bueno, los brasileros sí aprovechan, en lo contrario, el tropical, las nieves, y vienen a esquiar a Argentina. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Una persona viene a hacer una experiencia americana en temporada invernal nuestra, van a la playa en Brasil y después van a esquiar, vienen a esquiar a Argentina. Sería un viaje súper interesante para un tipo que tiene esa experiencia de playa y nieve, ¿no? No hay que olvidar que los costos en el esquí argentino son altos. Claro. Y con frecuencia quedarse en Europa esquiando o en Norteamérica esquiando cuesta menos. ¿Cuántos argentinos no se van a esquiar a los Estados Unidos o a Europa también para ahorrar? O sea que ahí hay que hacer también algo en el turismo, de cuidar ahí los pocos centros de esquí, que los costos sean atractivos para el turismo exterior, que no sea el brasilero. Vamos a hablar un poco en el próximo bloque de tu conocimiento y tu experiencia, que sé, del mundo uruguayo y el mundo argentino. Con gusto. La sinergia o la no sinergia que está establecida en algunos aspectos, como hablábamos en el bloque anterior, de no asistir, por ejemplo, a la asunción del presidente, que es hecho anecdótico. La batalla está igual, pero vamos a un corte y después tratamos de profundizar en este tándem que debería ser Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil y Uruguay. Siempre, correcto. Vamos. Bueno, Marnix, de nuevo con nuestro tema, este tándem, este tren que se tendría que armar entre Argentina, Uruguay y Brasil, que parece tan fácil y termina siendo tan difícil, ¿no? Uruguay es un país pequeño, tiene una inteligente estrategia, a pesar de que no derrama muy bien, como un fenómeno parecido al de Chile, ¿no? Es un país interesante desde el punto de vista de su éxito económico, que no supo derramar socialmente esa riqueza. Uruguay tiene un fenómeno parecido, es un país eficiente, atrae capitales, es interesante la seguridad jurídica que te da el país, es estable, ¿no? La estabilidad. Entonces, este esquema que ellos tratan de explotar también para atraer capitales, no se puede reducir a un segmento puntual, pero en lo que nos toca, por lo menos que conocemos juntos, esta
este litoral que tenemos compartido con Argentina, este litoral de río, ¿no? El Río Negro y Soriano y toda esa zona que vos muy bien conocés, ¿no? La posibilidad que tiene de explotación conjunta, ¿no? Argentina podría compartir con Uruguay, lamentablemente de las pasteras que no lo pudimos hacer, es un proyecto que podíamos haber hecho juntos. Las pasteras podía haber sido un proyecto argentino-uruguayo, ¿no? Ni argentino ni uruguayo, podía haber sido de los dos, ¿no? Tú empezaste diciendo que Uruguay es un país pequeño. Yo difiero al ser holandés porque Claro. Uruguay es más grande que Inglaterra y Holanda juntos. Claro, Y tienen claro. similar que está rodeado por agua, es casi una isla. Uruguay es uno de los pocos países del mundo que recibe turismo, más gente de los habitantes propios. No, España. no los últimos 2 años, pero en general en Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y recibe 3,8 millones de turistas, de ellos casi todos argentinos. Uruguay ha aprovechado mucho su país vecino, y Punta del Este es claramente una creación hecha por los argentinos, y la tarea pendiente es aprovechar el litoral, como bien dijiste, el Río Negro, que queda mucho más cerca de Buenos Aires, para atraer turismo. Es un lugar precioso, bello, tiene unas playas soñadas, playas de agua dulce, mucha naturaleza, vida gaucha uruguaya, ¿no? Muy parecida al ser rioplatense, muy parecida a la que se conoce acá, y se puede aprovechar mucho más turísticamente. Nosotros compartimos juntos un sueño que empieza en el delta, en el Tigre, digamos, ¿no? Ese sueño de extender la oportunidad, este desafío desde el delta hasta remontar el Uruguay y el Paraná, ¿no? Es un viaje muy lindo salir en lancha o en alguna colectiva, que lamentablemente no existe el servicio, subir por el río Uruguay y entrar por el Río Negro, que es famoso por sus playas blancas, unos paisajes preciosos, y el viaje es soñado y no se ve a nadie, es pura naturaleza. Todo eso mucha entra pesca, dentro de la... deporte. Ese sería un esquema, podría ser compartido. Uno podría salir de Buenos Aires, recorrer y entrar en Uruguay. Sería un producto binacional. Que podría perfectamente Hay funcionar. mucho agua, mucho lugar para hacer deportes acuáticos, pesca, vela, se puede hacer cacería al que le guste, o sea que hay muchos deportes, mucho relacionado a la naturaleza, y sí, podría ser algo, trabajar juntos. Como bien dijiste, las pasteras tampoco hablan de una buena historia, Claro. y si el presidente ahora tampoco va a la Asunción en Uruguay, tampoco ayuda. Eso es a lo que la dice en las No- últimas no lo noticias, sabía. es que no va a Sí, ir. no sabía, sí. No va a ir, pero tampoco va a ir Jair Bolsonaro, Ujú. aparentemente. Sí. O sea, no va a ninguno de los dos. Sí. En el esquema este del Delta, que es un desafío, ¿por qué pensás que ese sector tan atractivo, tan potencialmente rico, tan integrador de Argentina y Uruguay? Porque entrando en el Delta hay un momento donde se confunde Argentina y Uruguay. ¿Por qué eso no es? ¿Por qué Sí, eso no está desarrollado? realmente no se confunde, está el río Uruguay, que es una frontera muy clara, y Sí. estamos hablando de 2 deltas diferentes. Está el delta del Paraná, que conoce inundaciones, es más complicado, sube el agua, baja el agua, ese es más grande, para la ganadería interesante, sí necesitan buenas barcazas para salir con el ganado a tiempo, y está el mini delta del río Negro al río Uruguay. Hay unas pocas islas, algunas fiscales, 2 privadas, y no se confunde, realmente queda en Uruguay. Yo me refiero a lo que se confunde porque desde el lado argentino al lado uruguayo, a la altura de Soriano, es nada, va nadando. Son 12 kilómetros con un río potente. Sí, son Para cruzar. para cruzar. No hay una Sí. gran... o sea, Pero es un río plano, precioso, muy bonito, a veces parece un lago. hay oportunidad Hay de unos desarrollar. atardeceres soñados y muy poco conocido. Estoy de acuerdo contigo. Cuando imaginamos este desarrollo, yo volviendo al caso del Delta, pienso en lo que podría ser
Buenos Aires extendiéndose, ¿no? Lo que nunca tuve experiencia en Tigre, en el municipio, la vida de los isleños, es algo como cuando empezás a profundizar te das cuenta que todo se va haciendo cada vez más denso hasta imposible para que eso se desarrolle. Sí. No es un problema de ambientalistas, es un problema de mentalidad entre todos, ¿no? Isleños, ambientalistas y gente que vive en la tierra firme. Entre todos no se ponen de acuerdo para juntos hacer de esto algo importante y termina siendo malo para todos, ¿no? Porque los isleños no tienen infraestructura que tenían que tener, la gente no puede disfrutar del lugar. Pero algo se ha hecho. Yo cuando llegué a Argentina, en las islas no había electricidad, en las islas del Tigre. Claro. Ahora hay un muy buen tendido, alto, así que los veleros también pueden pasar. Algo se ha hecho, y sí, la gente prefiere vivir en ciudades con un auto delante de la puerta que el transporte fluvial que les cuesta. Como vos... yo recuerdo ese programa cuando viniste con un empresario muy importante de Holanda, su parte argentina y vos a Argentina Productiva. Fue muy gracioso. Yo cuento la anécdota. Cuando yo te pregunté por qué en Holanda, en vez de rellenar, ¿sí? Cavaban, ¿no? Y con los problemas que podría llegar a tener la falta de energía, ¿no? Que vos necesitas bombear constantemente para que se pueda vivir. Y el señor que era alemán, ¿no? Te miró y en holandés, creo, o en alemán, te dijo: ¿qué está hablando este hombre? ¿Cómo no hay energía? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo no va a haber energía para bombear? No existe esto, ¿no? Que me decía... Bueno, el molino de viento en Holanda fue inventado en base a las tecnologías de los veleros en el año 1400, 1300, 1500 para hacer los pólders. Los molinos de viento lo que muelen, lo que bombean es agua, ¿no? Se hace el dique y con el molino de viento se saca el agua de la tierra. Tienes razón, el polder no se rellena, sino se saca el agua, se espera 2-3 años hasta que se vaya la sal con las aguas de la lluvia y se aprovecha para la tierra agrícola o también hasta urbana. El pensamiento argentino, sí, que es tan atractivo y tan interesante para muchas empresas del mundo, siempre yo digo, hay que tener un argentino en una empresa, nunca dos, decir, ¿cómo puede ser que esto está abajo? Entonces si está abajo se va sí a inundar. La única forma de que no se inunde es bombeando. Y si no hay electricidad, esa era la cosa... y si no hay electricidad, se bombea con el viento. Se bombea con el viento. Con el viento. Muchos de los molinos de viento en Holanda aún están bombeando en los pólders. Bombeando pólders. Sí. Por supuesto, hay bombas en base a diésel desde 1900 y ahora también hay bombas eléctricas, o sea que hay toda la combinación de los tres. Pero las centrales estas de bombeo ahora, siguen siendo las mismas. Holanda, ¿no? Un país tan eficiente desde todo punto de vista, o de casi todo punto de vista, no tiene un grupo de ambientalistas que te dice no bombees, no cambie la... Sí los hay. ¿Cómo hacen? Cada vez que hay planes, en el último plan era secar lo que llamamos el IJsselmeer, el lago en el norte de Holanda. Se hizo un dique, se cerró hacia el mar, se volvió agua dulce, y la idea era hacer pólders adentro, y sí llegaron los medioambientalistas. Lo pararon. Y pararon parte de la evolución. Cuando Rotterdam amplió el puerto a lo que llamamos la Tweede Maasvlakte, las Maasvlakte segunda, la expansión del puerto, también había medioambientalistas que decían que justo ahí en el Mar del Norte había un caracolito que tocaba cuidar. O sea que sí, el tema medioambiental en Holanda es importante, se les escucha, se los incluye en el proyecto temprano y se intenta de buscarle soluciones. En el sur de Holanda hay diques que abren y cierran, y no están cerrados todo el tiempo, gracias al pedido de los medioambientalistas que decían que si no las bahías adentro cambiaban la flora y la fauna, y entonces se les buscó la solución. Sé que los medioambientalistas hay que escucharlos, tienen razón, y hay que incluirlos desde muy temprano en los proyectos para que se vuelva realidad.
Y eso es ejemplo del modelo Polder en Holanda, sentarse temprano en la mesa con el sindicato, con los trabajadores, con el gobierno, con el empresario, con la parte medioambiental y hablar el proyecto, las ideas para llegar a soluciones viables. Argentina y Holanda tienen un aspecto común sustancial en los últimos años que tiene que ver con esta ascensión de una ciudadana argentina a la corona holandesa. Una de las cosas que me pedía este empresario de entrada, por favor, necesito tener una copia del programa para enviárselo a mi mujer, porque mi mujer me pidió por favor que quiere ver el programa del País de Máxima, ¿no? Ese era lo más importante para él, ¿no? Mandarle el programa del País de Máxima. Entonces, este esquema de sanguíneo que nos vincula con la corona, no se podría aprovechar para que esta tecnología del saber hacer de Holanda se pueda aprovechar en Argentina. Se aprovecha mucho. En el gobierno anterior hubo una visita presidencial a Holanda, se firmaron muchos convenios entre el gobierno, entre municipios, entre provincias. La Cámara de Comercio Argentino-Holandesa, que presidí en el pasado, también firmó acuerdos. Aguas Argentinas tiene un trabajo muy cercano a las universidades de Holanda, también intercambio académico, o sea que hay un trabajo continuo y muy eficiente y muy fluido entre Argentina y Holanda, principalmente en el tema agua. Yo trabajé hace muchos años en la Fundación Okita, es una fundación de intercambio argentino-japonés, la presidía Guillermo Alchurrón, muchos años, y Okita es el padre del milagro japonés, ¿no? De él en adelante, la economía de Japón está teñida del mundo y del universo de Okita. Este proyecto, plan, Okita, que estuvo en un cajón, después lo sacó Alfonsín, bueno, fue una especie de plan director. ¿Por qué Holanda no nos escribe un plan y se los pone en la mano al presidente de turno? No hay un solo plan, son varios temas. Uno son las inundaciones, ¿no? Las famosas inundaciones en la provincia de Buenos Aires hace 2 años, que se extendían a través de Santa Fe hasta Córdoba. Puede ser un plan, pero las aguas potables para Buenos Aires es otro plan. Se elaboró sobre un plan de un canal Mediterráneo en Córdoba. Sé que hay diferentes planes. Yo creo que Argentina es tan grande que no se puede hablar de un plan, pero sí hay consultoras holandesas trabajando. Actualmente el puerto de Bahía Blanca tiene consultoría de puerto de Rotterdam, entonces hay consultoría, hay intercambio, pero un plan creo que es demasiado fácil. Yo me refiero a Holanda, es uno de los principales, si no el segundo productor de alimentos, ¿no? Holanda en las estadísticas es el segundo exportador de alimentos, pero también es un gran importador de alimentos. Pero sí, como segundo exportador de también alimentos importa mucho de Argentina, ¿no? Tiene muchas cosas en común, sí, con Argentina. Entonces, ¿no nos podrían enseñar? Y complementario. Lo que hay que aprender de un país como Holanda es darle el valor agregado a los productos. Si miramos Holanda en el pasado, era el principal exportador de cacao del mundo y no crece ninguna planta de cacao. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Importas el cacao, haces pasta de cacao, le das el valor agregado y exportas la pasta de cacao al mundo. Y así se le puede dar valor agregado a los productos, así como Argentina lo hace con el limón, lo hace de cierta manera con la soja. Todavía falta el próximo paso, pero darle valor agregado a los productos es la receta y quizás lo que se puede aprender junto con Holanda. En los últimos años estuve vinculado a la tecnología de preservación de los alimentos a través de procesos que tienen que ver con la liofilización y con otras alternativas también, ¿no? Trabajé en una compañía que se dedicaba a eso y es el principal proveedor de liofilización de Argentina. Argentina produce una enorme cantidad de alimentos. Estos alimentos tienen una fecha de vencimiento, una vida útil determinada para su comercialización, y gran parte de ellos, cuando no se logra este proceso, terminan
perdiéndose en un destino final. En el caso de frutas, claramente tienes Ahí razón. tenemos una gran oportunidad. Las maquinarias, bueno, la mayoría son chinas o asiáticas, ¿no? Pero qué oportunidad que tenemos para poder extender la vida útil de los alimentos, ¿no? Y poder transformarnos en un vendedor de alimentos preservados, liofilizados. Hay una esterilización que se le puede hacer al alimento también, que permite extender la vida útil. Hay un montón de mecanismos que permiten que uno pueda, además, en el caso de la liofilización, al no tener el líquido, la exportación es más económica, ¿no? El importar la maquinaria, que conoce el financiamiento de las ECAs, de las Export Credit Agencies. Los países que producen tecnología con gusto garantizan el riesgo del financiamiento para promover la exportación de su maquinaria a países como Argentina. Actualmente, con la reestructuración de la deuda, hay que ver si están abiertas, pero cuando se termine la reestructuración de deuda, con seguridad van a volver a aparecer las ECAs. Están dispuestas. O sea que si hay importadores, si hay empresas que quieren expandir su producción alimenticia, mejorar la tecnología, la importación de la maquinaria es posible. Es posible. Para cerrar el programa, ya se nos fue Argentina Productiva de hoy, muy interesante, y muchas gracias, Marnix, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Qué 3 o 4 temas, consejos y qué visión tenés de lo que va a pasar en Argentina, de este deadline que puso el presidente de abril en adelante, mezclado con la negociación de la deuda y mezclado con el plan que supuestamente se va a presentar en el momento de la negociación o de los acuerdos que ya se están teniendo y avanzando? Yo soy de la opinión que siempre hay que cuidar muy bien al empresario. El empresario es un soñador. Si no estás soñando de que eres producir algo, armar un restaurante, poner una fábrica de zapatos, hacer una fábrica grande de alimentos, lo primero que es el empresario es un soñador. Hay que dejarlo soñar, hay que dejarlo desarrollar y hay que darle los instrumentos para que haga una planeación. Pero si no sabe cómo va a ser el tipo de cambio, cuál es la inflación, si las reglas de mantener sus empleados son muy fijas, son muy complicadas, hay una doble indemnización, etcétera. Si cambian las reglas de juego, es muy difícil para el empresario incrementar su empresa o atraer un nuevo empresario. Qué interesante cómo, a pesar de todo esto que estás diciendo, que es totalmente compartido, qué interesante cómo el sector agropecuario o agrícola, sí, pudo saltar esa barrera de impedimentos y ser exitoso igual, ¿no? Y ser exitosos en Argentina y en el exterior, porque muchos exitosos en Argentina crecieron hacia Brasil, replicaron Uruguay, hasta Uruguay, pero hasta Canadá y hasta África. O sea que hubo muchos modelos argentinos implementados en otros países en base a la excelencia agroindustrial que tiene Argentina. Muchas gracias, Marnix. Argentina Productiva Posible. Gracias por acompañarnos y por este canto de fe. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Argentina Productiva. Gracias.